Mis amados hermanos, este tema de el peso de la cruz es lo que Jesús llevaba mientras iba en camino hacia el lugar del Gólgota, hacia el lugar de la calavera. Ahí llevaba el Señor este peso. El peso de la cruz. Quiero que usted ponga atención en estas primeras dos palabras o tres palabras del versículo 22. ¿Cómo comienza el versículo? Y le llevaron. Y le llevaron. Hasta ahí nada más esas tres palabras. Y le llevaron. ¿Quiénes le llevaban a Jesús? Los soldados. ¿Por qué le llevaban? Cuando Jesús se presenta en el atrio, está en el juicio ante Pilato, antes de padecer, y Jesús todavía puede caminar. Pero antes de llegar al Gólgota, Jesús apenas puede caminar. Por eso estas palabras le llevaron, tienen significado y tienen profundidad, hermanos. Únicamente es una pequeña ventanita que nos muestra el grande agotamiento físico de nuestro Salvador. Le llevaron. Ahora, ciertamente todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, como burlas, palabras, maltrato, traición, humillación, y quizás todo lo que le decían a Él, era de una manera quizás irónica. ¿Sabe lo que es la ironía? ¿Qué es una ironía? Burlarse de uno. Una ironía lleva esa intención de burlarse del otro, de los demás. Pero también la ironía lleva la intención en algunas ocasiones, si no es en la mayoría, de herir, de lastimar. Pero aquí, hermanos, yo sé que muchos de nosotros hoy encontramos, y quizás incluso algunos hoy tomamos este tiempo para recordar, y nos duele lo que el Señor Jesús pasó, sí, y lo que le hicieron. En algunos quizás. Pero también, hermanos, nosotros podemos hoy ver que dentro de estas palabras, estas ironías, estas cosas que le hacían al Señor Salvador, a Jesús, cada cosa que había encerraba una gran verdad, hermanos. Fíjese bien, 16 al 20. Los soldados le llevaron dentro del atrio al pretorio y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas. Y luego lo comenzaron a saludar. ¿Y cómo lo saludaban? ¿Cómo se dirigían a él? Salve, rey. ¿Salve qué? Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, escupían. Todo era una manera de burla, maltrato y humillación. Pero si nos damos cuenta de esto, lo que ellos decían era la verdad, era realmente cierto. Encerraba una gran verdad sorprendente. Porque aunque ellos estaban burlándose y diciéndole, sí, salve rey de los judíos, y haciéndole burla, estaban precisamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, hermanos, las palabras que irónicamente decían a Jesús en tono de burla, no solamente encierran esta gran verdad, sino que van a revelar la gloria de Dios. ¿En dónde cree usted? En la cruz. La cruz era un símbolo ¿de qué? En aquella época. De humillación. Ahí crucificaban y mataban a quienes, a los criminales. Y Jesús estuvo humillado así. Y quizás físicamente pesaba mucho, sí. Quizás también de una manera física, también en su humanidad Jesús llevó el peso de las humillaciones, de las burlas, todo eso. Pero más adelante veremos el peso real de aquella cruz. Por tanto, hermanos, vayamos al versículo 18, del 16 al 20, perdón, lo que hemos leído ya. Ahora ya lo leímos, esto ya lo compartimos. Pero ahora fíjese bien, hermanos. Versículo más bien del 24 en adelante. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era:
el rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Qué le decían? Tú que derribas el templo en 3 días. ¿Y qué más? En 3 días, ¿qué? Lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Quiero que vea usted conmigo este versículo que acabamos de leer, versículo 29, y el versículo, por favor, el 23. Estos hombres, los soldados romanos, mientras Jesús es llevado y en el momento de su crucifixión hay maltrato, hay humillación, y Jesús pasa este sufrimiento. ¿Pero qué le ofrecen estos soldados? Versículo 22. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Fíjese bien, yo les decía hace un momento, cuando Jesús está con Pilato en su juicio, podía caminar, al salir de ese lugar podía caminar. Antes de llegar al Gólgota, apenas y podía caminar. Mostraba la debilidad humana del Señor Jesús. Y estos hombres le dan vino y mirra. ¿Para qué se usaba eso? ¿Sabe? Era una especie de anestésico para calmar el dolor. Y Jesús dice que no lo tomó. Muchos de nosotros nos llega un dolor de cabeza o algo, acudimos a un té, a una pastilla para que se nos pase el dolor. Jesús estaba en total debilidad, hermanas y hermanos. Y Jesús fue crucificado en esa debilidad, en total debilidad. Quiero que vea conmigo los siguientes versículos. El versículo 29. Los que pasaban injuriaban meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mis hermanos, ¿recuerdan ustedes estas palabras de Jesús con sus discípulos? ¿A qué se refería Jesús? ¿Al templo de Jerusalén? A él mismo como su cuerpo. Por tanto, hermanos, ellos están burlando de esta debilidad de Jesús, pero no se dan cuenta que delante de ellos está el verdadero Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, por el que subsisten. Y está mostrado ahora en la segunda persona de la Trinidad como el Hijo de Dios. Jesús, entonces, al referirse de ese día, de ese momento en que Él decía: ven esos templos, en 3 días, ¿qué? Los voy a levantar. Por eso es que Jesús, hermanos, no toma este anestésico. Porque Jesús tenía que cumplir el sufrimiento, tenía que cargar con nuestros pecados, con su pecado y con el mío. No solamente significa esa parte de el peso de la cruz. Hay una gran verdad, hermanos. Él se refería a su cuerpo, al templo mismo. Por tanto, hermanos, Él está diciendo en ese momento que ese cuerpo, que ese templo, tiene que morir, tiene que ser destruido. Versículo 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Aquí viene, hermanos, algo importante a entender. Versículo 31 en adelante. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Fíjese bien una vez más, versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Otra ironía. Primeramente lo que vimos, el título que le ponían en la cruz era el rey ¿qué? De los judíos. Y realmente, si ellos se burlaban y decían a manera de burla eso, encerraba una gran verdad, porque ciertamente era el rey de los judíos, el rey de reyes, señor de señores. Pero también se burlaban de aquella ocasión en la que decía: yo en 3 días levanto este templo, lo vuelvo a reedificar. Jesús se refería al día de su resurrección, cuando iba a resucitar entre los muertos. Por tanto, hermanos, si nosotros no valoramos lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz, estamos también como aquellos romanos, como aquellos soldados, escarneciendo, burlándonos, no valorando la gracia de Dios. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, le decían aquellos. Y juntamente con los principales sacerdotes, también seguían burlándose y decían unos a otros: a otros se salvó, a sí mismo no se puede salvar. Quiero que usted ponga atención en esto, hermano y hermana, por favor. Jesús, realmente, es cierto lo que decían ellos, no se podía salvar a sí mismo. Y no porque no tuviera la capacidad o el poder, sino que si lo hacía, no estaría cumpliendo el propósito de Dios. Más bien, hermanos, es aquí donde podemos entender esta parte, esta gran verdad. Cuando uno pasa dolor y sufrimiento físico, o nos enfermamos, o atravesamos alguna cirugía. ¿Alguien ha tenido alguna cirugía? Levante la mano. En el momento usted no siente nada, ¿verdad? Y después vienen los dolores. ¿Pero por qué no siente nada en ese momento? Por la anestesia. Y pregunto, ¿usted eligió esa cirugía? Podía decir: no, doctor, no quiero que me opere. Tenía chance a lo mejor. Pero ¿qué pasaba si usted decía eso? Pues seguía con su dolor. Fíjese bien aquí algo importante. Jesús tenía que elegir, porque este sufrimiento y este dolor, a diferencia de nosotros, es algo que Él eligió voluntariamente. Tenía 2 opciones: salvarse a sí mismo, elegir entre salvarse a sí mismo, o elegir salvarnos a nosotros, tomar nuestro lugar, nuestro pecado. Por tanto, hermanos, Jesús elige tomar el sufrimiento que lleva a nuestros pecados, que nosotros merecíamos sufrir. Eso fue lo que elige. Por eso es que Él no toma ese vinagre, ese vino y esa mirra, ese anestésico. Versículo 31, una vez más. De esta manera también a los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 32 a 30 en adelante, 36 y 37. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora 6ª, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían: al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, poniéndosela en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Por qué habrá dicho Jesús estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se supone que él sabía que el Padre no lo iba a dejar. Él dijo en alguna ocasión, el Padre y yo, uno somos. ¿Por qué habrá dicho estas palabras Jesús? En un momento donde realmente necesitaba, ¿qué? De la presencia de quién, del Padre, de la fortaleza del Padre. ¿Por qué Jesús habrá dicho estas palabras, hermanos y hermanas? ¿Por qué se imaginan? Jesús, dijimos, eligió salvarnos a nosotros mismos, no eligió salvarse a sí mismo. De haberlo hecho, ¿saben lo que hubiera pasado? ¿Mandé? No tendríamos perdón de pecado ni esperanza. Es decir, en otras palabras, o dicho de otra forma, nos estaría condenando a nosotros a morir en nuestros pecados. De haberlo hecho Jesús así, salvarse a sí mismo. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Pero no podía salvarse a sí mismo. No porque no tuviera la capacidad, sino porque no estaría cumpliendo el propósito por el cual Él vino al hombre, a los hombres. Y Él eligió salvarnos a nosotros. Aún después de ese momento, lo que se narra en el versículo 31 en adelante, es en ese momento, hermanos, donde vemos el hecho donde el Padre está descargando su ira sobre Él, castigando su pecado de usted y el mío sobre Jesús. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está tomando su pecado y el mío, el castigo. Y otros decían, se salvó a sí mismo, no se puede salvar. Era una burla, pero encierra esa gran verdad. Hermanos, hemos dicho, no es que no tuviera esa capacidad, es que Dios le eligió y eligió salvarnos a nosotros. No nos eligió condenar. Jesús tenía que escoger, hermanos, entre salvarse a sí mismo o a nosotros. Pero termino con esto, hermanos. Lo más hermoso de esto. Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús gritó. Exhaló. Jesús entregó su vida. El día miércoles, ¿recuerda lo que compartimos? Aquella mujer, María de Betania. ¿Qué hizo esta mujer? Quebró el vaso de alabastro y derramó, ¿qué? El perfume sobre la cabeza de Jesús, en preparación para su sepultura. Decíamos en aquella ocasión que era una acción, una práctica que se hacía en aquella época. Llegaba un invitado y era ungido con un poco de aceite, con un poco de perfume. Era ungida esa persona. Los reyes tenían que ser ungidos. Pero a Jesús le derramaron todo el contenido de la botella. Y Jesús en la cruz, ¿qué hizo? Se derramó. Derramó su sangre. Y no lo hizo gota por gota, hermanos. Él se vació. En alguna ocasión compartía y la iglesia del Mesías. Jesús lo que hace es una kenosis, es vaciarse. Cuando ese soldado va hacia la cruz, todavía debe de cerciorarse que realmente ya haya fallecido Jesús, haya muerto Jesús. Y le clavan una lanza en su costado. Y sale agua de su cuerpo. Ese es cuando el Señor se vacía. Toda su sangre por usted y por mí. Por lo tanto, hermanos, tenemos que valorar eso. No es lo que pesa la cruz en kilos. Quizás sí el Señor pasó ese maltrato porque lo tenía que pasar en humillación. Pero aquí, hermanos, lo más hermoso y a valorar es el peso de la cruz. ¿Qué hay debajo de ese peso? Primero el Padre desata todo su ira encima de esa cruz donde está Jesús. Jesús siente su sufrimiento. El sufrimiento que le correspondía a ¿quién? A usted y a mí. Y lo toma. Él no elige salvarse. Él elige por amor
morir por usted y por mí. Es decir, Él da su muerte, Él prefiere morir para que usted y yo tengamos vida. Y eso es lo más hermoso, hermanos, que podemos ver en la cruz. Amén. La gloria revelada de Dios en esa cruz. Y es ahora el verdadero peso de la cruz. No me refiero a que usted le dé valor a la cruz, sino al acontecimiento que sucedió en esa cruz. Si yo preguntara, hermanos, con eso termino, para usted, ¿qué es lo que sucedió en la cruz? ¿Qué responderíamos? Porque podemos predicar a Cristo crucificado. Sí, el Señor sufrió por mí. Pero para usted, ¿qué sucedió en esa cruz? ¿Cómo? Alcanzamos la vida eterna. La vida eterna, bueno. Pero ¿qué sucedió en esa cruz? Eso es lo que pasa después de que Jesús muere. Pero ¿qué pasa en esa cruz? Hay muerte, sí. Venció la muerte, somos redimidos, ¿no? Somos redimidos. ¿Por qué? A Jesús vaciarse, no solamente es que Jesús muere, porque eso quizás lo ponemos como algo muy trágico. Dolor, sufrimiento, sí. Pero hoy nosotros, cada domingo que celebramos, hermanos, que Cristo vive. Por tanto, hermanos, lo que acontece en esa cruz es una entrega en totalidad. Jesús se entrega totalmente por usted y por mí. Ese es el verdadero valor de la cruz, hermanos. El amor de Dios mostrado en Jesús en aquella cruz. Por usted y por mí. Porque ese lugar nos correspondía a nosotros. Por tanto, hemos de darle ese valor y ese peso en la cruz. Por tanto, esos temas, esos días, y más sobre todo este tiempo de crucifixión, tienen que ser con solemnidad, con temor reverente, hermanos. No solamente el poder decir es un periodo de vacaciones, en la escuela, en algunos trabajos, en la familia. No tiene nada de malo. Pero hermanos, actuemos primeramente con reverencia y con temor, valorando lo que el Señor hizo en esa cruz. Él se entregó por usted y por mí. Y que cada domingo de aquí en adelante vengamos con ese valor a adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Y porque Él viene por segunda vez y viene por los suyos. Tengamos cuidado de ser de aquellos que no le recibieron. De ser de aquellos que con nuestras actitudes manifestamos tibieza, frialdad o quizás palabras irónicas. Porque aún en eso, hermanos, el Señor manifiesta la verdad absoluta. Grandes verdades sorprendentes. Él es el Rey de Reyes. Amén. 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 Él resucitó al tercer día. Él eligió tomar su sufrimiento y el mío para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Por tanto, hermanos, lo menos que podemos hacer nosotros es comenzar el día de hoy, si hemos descuidado algo, es comenzar el día de hoy a vivir una vida santa, una vida que honre a Dios, una vida realmente nueva. Amén, hermanos. Amén. Para la gloria de nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Oremos al Señor. Quiero decirle a ustedes, por favor, que el Señor Jesús, dando una gran voz, expira. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y aquel soldado romano, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, él dijo: ahora sí, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No solamente este hombre, sino que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Cuando él estaba en Galilea, estas mujeres le seguían y le servían. Y otras muchas habían subido con él a Jerusalén.
Por lo tanto, hermanos, no deje de adorarle, no deje de servirle al Señor. Reconozcamos cada día que realmente es nuestro Salvador. Y que por esa entrega en la cruz, como leímos hace un rato, hoy podemos acercarnos al trono de su gracia, acercarnos a su presencia, para que en el momento adecuado y oportuno alcancemos gracia y misericordia. Por lo tanto, hoy le voy a pedir, por favor, que valore el amor de Dios mostrado en Jesús en aquella cruz. Que medite sobre un momento, no en los kilos ni el peso de la cruz físicamente. Que medite ahora para usted cuánto pesa la cruz de Jesús. Recuerde las palabras de Jesús. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba soportando la ira del Padre, cargando con el castigo que merecíamos nosotros sufrir por nuestros pecados. Pero lo hizo para que tengamos vida hoy y vida eterna. Si en su corazón está valorar la gracia de Dios, comenzar a retomar una vida en santidad, una vida en comunión con Él, una vida que honre su santo nombre, hoy le voy a pedir que pueda disponer su corazón y con sus palabras rendir su voluntad a la voluntad del Padre, así como Jesús lo hizo, valorando ese amor incomparable que el Señor Jesús mostró en la cruz. Con sus palabras tome un tiempo para poder orar al Padre. Cuando el Señor venga por segunda vez, manifestará su gloria a través de la victoria final, viniendo por su iglesia y por los suyos, y en su reino disfrutar de su gloria, su iglesia, porque somos su iglesia, somos parte de la iglesia, y Él quiere hacernos santos y sin mancha para presentarnos delante del Padre. Y ahora es Jesús quien nos justifica ante Él. Por tanto, agradézcale al Señor, valore su amor. Señor soberano, Dios de la gloria. Perdona, Señor, si también de manera, Señor, irónica hemos ofendido, Señor. Hemos escarnecido con nuestras actitudes. Tenemos un corazón que constantemente está inclinado hacia el mal y hacia el pecado. Pero, Padre eterno, hoy nos recuerdas lo que vale tu amor, tu misericordia por nosotros, porque tomaste, Señor, nuestro lugar. Soportaste la ira del Padre en Jesús. Y Padre soberano, aquel que murió en debilidad, en realidad no nos dimos cuenta, Señor, que eras tú el Todopoderoso, que voluntariamente decidió entregar su vida por todos sus enemigos, incluidos nosotros mismos, por pecadores. Y lo hizo para salvarnos de esos pecados y hacernos tuyos. Gracias, Padre Santo. Y ahora te rogamos que tu Espíritu Santo nos aliente, Señor, a llevar una vida que te honre, una vida que te agrade, Padre eterno. Porque ahora lo que ha acontecido en aquella cruz, ese peso, Señor, que tú le has dado a esa cruz, es la entrega que hiciste en Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que, Padre eterno, gracias, Señor, por tu gracia. Hoy deseo y elijo, Señor, así como tú eligiste morir por mí, hoy elijo vivir por ti y para ti, Señor.
y hacerlo para tu gloria y para tu honra. Te lo pido todo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.